Hola, hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión número 1 de la semana número 2. Y en esta sesión vamos a trabajar acerca de lo que es la etapa de elaboración y selección de estrategias dentro de la administración estratégica. Esta etapa es clave porque nos va a ayudar a decidir el camino más adecuado para poder alcanzar los objetivos de una organización. La estrategia es, pues, lo vamos a ver más bien como un puente que va a conectar lo que son los objetivos con las acciones concretas. En esta etapa vamos a generar opciones, vamos a elegir la más adecuada una vez revisando esas opciones. Y para hacerlo bien, pues necesitamos creatividad, necesitamos el análisis, perdón, y toda la visión con la que previamente ya contamos. Después vamos a, pues, elaborar estrategias que, pues, nos ayuden a identificar diferentes caminos y todos los posibles, por supuesto, para poder llegar a lo que es la meta. Por ejemplo, si un estudiante que quiera aprobar un examen puede elegir entre estudiar en casa o puede elegir entre ir a la biblioteca o puede elegir en tomar un curso extra. Todas estas son estrategias, pero debemos de decidir cuál es la más viable. Y con esto, pues vamos a irnos a lo que son las fuentes de las estrategias. Esas estrategias van a nacer sobre todo en tres fuentes principales, que van a ser el análisis del entorno, es decir, todas las amenazas, las oportunidades externas, los recursos internos, que son estas fortalezas y debilidades, las metas a largo plazo, y en un ejemplo sería quizá una cafetería que analiza si expandirse con más sucursales o invertir en servicios a domicilio. Cuando hablamos de los tipos de estrategias, hablamos de que existen tres tipos básicos de estrategias. Aquellos que se denominan por crecimiento, que son aquellos que se van a expandir, van a abrir nuevas sucursales. Aquel tipo de estrategia estable, que se llama estabilidad y es quien va a mantener lo que ya funciona. Otro tipo de estrategia es la reducción, que es recortar gastos o cerrar áreas poco rentables. En un ejemplo, vamos a tener una tienda de ropa que decide si abrir más locales o mantener su tamaño o cerrar sucursales poco rentables. En la selección de estrategias, cuando nosotros, una vez que tenemos estas opciones, pues va a tocar seleccionar. Es decir, vamos a comparar según recursos disponibles, según el impacto esperado y también los riesgos asociados. En un ejemplo, un estudiante va a decidir entre trabajar medio tiempo o dedicarse solo a estudiar. Aquí tiene que evaluar el estudiante todo lo que invierte en tiempo, en dinero y en resultado. Para ello vamos a tener una herramienta de apoyo. Esta herramienta de apoyo la vamos a usar y es la matriz FODA. Es decir, la matriz FODA es una herramienta que nos va a ayudar a entender la situación de una empresa desde cuatro perspectivas, que son internas y que son externas. Cada cuadrante va a responder a una pregunta clave que ustedes deben de contestar con ejemplos concretos. En la pregunta, ¿qué hacemos bien? ¿Qué nos da ventaja frente a otro? Aquí vamos a describir todas las capacidades internas, recursos especiales o aspectos positivos de la empresa. Esto es lo que va a ser la fortaleza. Por ejemplo, si tenemos una buena ubicación, si contamos con un personal capacitado, si ofrecemos productos de calidad. En el área de las debilidades, vamos a tener una pregunta detonadora que sería, ¿qué nos limita o nos pone en desventaja frente a la competencia? ¿Qué factores internos dificultan competir? Por ejemplo, falta de capital, poca experiencia en marketing, dependencia de un solo proveedor. En las oportunidades, vamos a apoyarnos con la pregunta detonadora, ¿qué factores externos
podemos aprovechar. Y estos son todos los aspectos del entorno que van a favorecer el crecimiento de mi empresa. Ejemplo, el crecimiento del mercado digital, la tendencia hacia productos ecológicos, apoyo gubernamental a emprendedores, etcétera. Y en amenazas vamos a preguntar qué factores externos pueden afectarnos negativamente. Estas van a ser todas las situaciones del entorno que ponen en riesgo esta estabilidad. Por ejemplo, que tenemos una competencia fuerte, que hay cambios en las regulaciones o en los protocolos de gobierno, aumento de precios e insumos, etcétera. En resumen, cada cuadrante de nuestra matriz FODA responde a una pregunta. Fortalezas que hacemos bien, debilidades que nos van a limitar, oportunidades que podemos aprovechar y amenazas que nos puede afectar. Recuerden que fortalezas y debilidades viene a lo interno y oportunidades y amenazas van hacia lo externo. La clave es que lo llenen con ejemplos reales, concretos y que no sean frases generales. Así el FODA se convierte en lo que es prácticamente una radiografía que va a ser pues totalmente útil en la empresa. Veamos un caso que es el Oxxo, que ya hablamos de él en sesión. Es un lugar de abrir en lugar de abrir grandes supermercados, pues eligió crecer con sucursales pequeñas, pero estas puestas en cada colonia. Y el resultado fue que nos ofrecía cercanía, que nos ofrecía conveniencia para el cliente y que aparte, pues fue una estrategia de crecimiento. Los ejemplos cotidianos, en un ejemplo cotidiano, una familia pues decide cómo ahorrar para vacaciones. Y tenemos entonces una opción A que es reducir gastos en restaurantes, por ejemplo, y B, buscar ingresos extras. La mejor estrategia puede ser combinar ambas. Así pueden alcanzar su meta de manera segura. Y como conclusiones tenemos entonces que la elaboración y la selección de estrategias es un proceso creativo y también es analítico. No se trata solo de pensar ideas, sino también debemos de elegir el camino más viable hacia los objetivos. Y aquí, chicos, les dejo una pregunta. ¿Qué estrategia elegirían ustedes para un negocio local que quiere crecer con pocos recursos? Necesito que piensen un poquito acerca de, pues, el ejemplo cercano, ¿no? Que tenemos. Puede ser una papelería de la colonia, una cafetería o incluso un proyecto escolar. ¿Qué opciones tendrían eh, o tendría ese negocio, mejor dicho, si abrir otra sucursal, invertir en publicidad, mejorar el servicio al cliente? Y aquí la clave está en analizar qué recursos disponibles tenemos, cuánto dinero, qué tiempo, qué personal tenemos o podemos ocupar, qué impacto esperado, es decir, qué opción generaría más beneficios, qué riesgos asociados tenemos, qué podría salir mal y cómo lo podemos prevenir. Por ejemplo, una cafetería con poco capital quizá no pueda abrir otra sucursal, pero sí puede implementar servicio a domicilio o mejorar su presencia en redes sociales. Eso requiere menos inversión y así puede atraer a lo mejor más clientes. Lo importante es que ustedes aprendan como estrategas, es decir, no se trata de elegir la opción más atractiva, sino la que es más viable y la que es más sostenible. Ok, chicos, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión de hoy, esta elaboración y selección de estrategias. Hoy vimos que la estrategia no solo es un plan escrito, también va a ser un proceso que va a requerir creatividad, visión, análisis. Recuerda el proceso creativo que vimos y aprendimos que primero se generan esas opciones, después se comparan y finalmente se selecciona la más viable considerando recursos, considerando entorno y considerando metas a largo plazo. Aquí lo más importante es que entiendan que una buena estrategia no siempre es la más ambiciosa, sino que es la más realista y también la más sostenible.
Y pues antes de terminar, quiero que te lleves 3 ideas clave. Toda estrategia siempre va a responder a un objetivo claro. Siempre hay varias opciones, pero debemos elegir la más adecuada según recursos y según contexto. Y la estrategia elegida se debe de convertir en acción para poder lograr resultados. Si ustedes fueran responsables de este negocio pequeño, entonces, con recursos pues limitados, ¿qué preferirían? Si crecer poco a poco o con pasos seguros, o bueno, crecer poco a poco con pasos seguros o arriesgarse con una expansión rápida. Piensa en esta pregunta y bueno, como tarea mental solamente, nada más quiero que tengas en consideración que no hay respuesta única. Lo importante es que justifiquemos esa decisión con argumentos estratégicos. Gracias por tu atención y participación y pues recuerda que la estrategia va a ser esta brújula que guía a estas organizaciones y también a nosotros incluso en la vida cotidiana. Nos vemos en la siguiente clase y en la siguiente clase les paso su actividad. Muchas gracias. Bonito inicio de semana.